Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi querido espectador, solo quería recordar que esta historia no es mía, link del creador y de la historia en la descripción. Shikime Natsu, un transmigrante. Cruzó al otro lado al oír las palabras. Oye, guapo, ¿quieres comprar una manzana? Y se acercó a recoger una. Este mundo era muy similar al Japón de su vida anterior. Sin embargo, aquí era normal que la gente naciera con todo tipo de colores de cabello y ojos, como en un mundo de anime. En cuanto a Shikime Natsu, tenía el pelo negro corto y pulcro, y unos ojos dorados claros. Y, lo más importante, Shikime Natsu tenía un excelente modelo de personaje. En esta vida, la familia de Shikime Natsu no era fabulosamente rica, pero al menos no tenían 1.000 millones de yenes en deuda. La mirada de Shikime Natsu se posó en el autobús que se acercaba. Este autobús estaba a punto de llevarlo a la preparatoria a la que asistiría. La Preparatoria Metropolitana de Educación Superior de Tokio. Esta escuela presumía de una tasa de empleo o ascenso universitario del 100% para sus graduados, lo que parecía casi un sueño. El autobús se detuvo lentamente frente a Shikime Natsu. Tras subir, recorrió con la mirada los asientos. ¡Qué bien! Había un lugar libre. Después de tomar asiento, la mirada de Shikime Natsu se posó en una chica sentada en diagonal frente a él. La chica tenía un hermoso cabello negro y brillante que le caía naturalmente hasta la cintura. Los mechones se mecían ligeramente cuando el autobús empezó a moverse. Si se acercara un poco más, ¿podría percibir el aroma de su cabello? Suponiendo que se lo hubiera lavado, claro. Más allá de su hermoso cabello, los rasgos faciales de la niña también eran extraordinarios, delicados como los de una muñeca. Su piel clara parecía brillar con el brillo del jade frío bajo las luces interiores del autobús. Sostenía un grueso libro de tapa dura en sus manos, y el perfil de su rostro era impecablemente perfecto. Sus ojos eran especialmente impactantes. Largos, estrechos y hermosos. Sus pupilas eran profundas, pero irradiaban una frialdad gélida que mantenía a todos a distancia. Sí, una hermosa chica tipo reina de hielo. Quizás percibiendo la mirada de Shikime Natsu, la chica giró ligeramente la cabeza. No había timidez ni nerviosismo en sus ojos rojo vino, solo desdén y una advertencia. Entonces ella se dio cuenta. Shikime Natsu desvió la mirada y miró por la ventana. Din. CG1. Primer encuentro, Orikita Suzune. Me niego a ceder mi asiento por convicción. Felicidades, anfitrión. Has obtenido la tarjeta de habilidad. 16 horas de esfuerzo. Ya has trabajado 16 horas. El resto del tiempo es para descansar. Incluso mientras comes o duermes, tu conocimiento seguirá creciendo. Limitado al conocimiento de la era estudiantil. Duración. 8 horas. Tiempo de recuperación. 3 días. Esta era la habilidad de truco que Shikime Natsu había recibido al llegar a este mundo. Se suponía que era un truco de colección completa de CG, pero durante todos estos años, nunca había descubierto cómo activarla. Ni los chicos ni las chicas podían activarla. Su elección de esta escuela también se debió en parte a su habilidad para hacer trampas. Desde el momento en que recibió el folleto promocional de la Escuela Secundaria Metropolitana de Educación Superior de Tokio, su habilidad para hacer trampas lo impulsó a venir aquí. No esperaba que se activara tan rápidamente. La mirada de Shikime Natsu no se detuvo demasiado tiempo en la exquisita imagen generada por computadora. En cambio, se fijó en el texto. ¿Qué significaba me niego a ceder mi asiento por convicción? ¿Qué clase de convicción tan poderosa la llevaría a pensar así? Ella es bastante bonita, pero su estado mental es realmente preocupante. Sin embargo, la recompensa fue bastante buena. Aunque el rendimiento académico de Shikime Natsu era decente, la sensación de que el conocimiento fluía sin esfuerzo a su mente era bastante placentera. En cuanto a las 16 horas, Shikime Natsu no pensaba prestarle mucha atención. ¡Qué concepto tan extraño! Esta chica va a la misma escuela que yo. La mirada de Shikime Natsu se posó sin querer en el uniforme escolar de Orikita Suzune antes de apartar la mirada rápidamente. Si lo pillaban mirando fijamente otra vez, sentía que algo terrible sucedería. La mayoría de los pasajeros del autobús eran estudiantes de la Escuela Secundaria de Educación Superior Metropolitana de Tokio, aunque también había algunos miembros del público. Aún faltaba algo de tiempo para que llegaran a la escuela. Shikime Natsu cerró los ojos, planeando tomar una pequeña siesta. Al poco rato, parecía que algunos en el autobús habían empezado a discutir. O quizás discutir no era la palabra correcta.
Más bien, alguien habló muy alto, lo suficiente como para llamar la atención de todos en el autobús. Incluso Shikime Natsu abrió los ojos en ese momento, su mirada se posó en la fuente del sonido. ¿Podría ceder su asiento, por favor? Este es un asiento prioritario, así que creo que deberíamos darle prioridad a la señora mayor. Era una chica de cabello corto, castaño y esponjoso, y rasgos muy delicados. Con solo estar allí, emanaba un aura formidable de amabilidad. Aunque era su primer encuentro, Shikime Natsu no pudo evitar sentir que pertenecía a la legendaria categoría de las chicas excepcionalmente amables. La niña también vestía el uniforme de la Escuela Secundaria de Educación Superior Metropolitana de Tokio. Era increíble. ¿Eran hermosas todas las chicas de esta escuela? Entonces este era el propósito de su habilidad para hacer trampa. Realmente era un fanático de la apariencia. Bueno, el amor por la belleza es común a todos, y su habilidad para hacer trampa no era la excepción. Sin embargo, tenía sentido. Si los modelos de los personajes no eran atractivos, ¿cómo serían atractivos los gráficos generados por computadora? Vaya, guapa. No hay ninguna regla que me obligue a ceder mi asiento. ¿Solo por ser joven tengo que cederlo? ¡Qué absurdo! Incluso de joven, estar de pie consume más energía que estar sentado. Por lo tanto, no veo la necesidad de hacer algo tan innecesario. No me interesa contribuir a la sociedad. El que le hablaba a la chica era un chico de pelo largo y rubio. Era bastante guapo, pero su forma de hablar era un poco exagerada. Si no le importa, por favor tome mi asiento. Shikime Natsu se puso de pie. No sería bueno que se desatara un conflicto en el autobús, sobre todo al cruzar un puente sobre el río. Claro que ceder un asiento no era problema para Shikime Natsu. Oh, muchas gracias. Al escuchar la voz de Shikime Natsu, la chica lo notó y rápidamente le agradeció. No, no es nada. Shikime Natsu sacudió la cabeza levemente, se hizo a un lado y se quedó de pie en el pasillo. Din. CG2. Primer encuentro, Kushida Kikyou. ¿Ves? Soy un aliado de la justicia. Felicitaciones, anfitrión. Has obtenido la tarjeta de objeto. Bolígrafo grabador. Toma este bolígrafo y podrás comenzar tu conquista individual de la escuela. Increíble. En este pequeño autobús, había logrado activar 2 CG. Y pensar que en la última década, más o menos, no había activado ni uno solo. Parecía que había llegado al lugar correcto. La chica llamada Kushida Kikyou, una aliada de la justicia. Eso ya es Chunibyo, igual que esa chica llamada Orikita Suzune. Pero a juzgar por el texto, no parecían llevarse bien. Una estaba dispuesta a rogarle a una completa desconocida que le cediera su asiento, mientras que la otra estaba decidida a no ceder el suyo por convicción. Sin pensarlo demasiado, Shikime Natsu rápidamente centró su atención en la recompensa. Una pluma grabadora, la conquista en solitario de la escuela. Seguramente no quiere que use este bolígrafo grabador para registrar en secreto los secretos de los líderes de la escuela y amenazarlos con algo como: no querrías que tus estudiantes se enteraran de esto, ¿verdad? Muchas gracias. Kushida Kikyou agradeció de nuevo a Shikime Natsu, con una gratitud que no fingía. ¿Es esto lo que se espera de un aliado de la justicia? Ella realmente es una chica increíblemente amable y buena. De nada. Shikime Natsu hizo un gesto de desdén con la mano. Era un gesto simple. Cederle el asiento a alguien necesitado era lo más básico que se podía hacer. Mi nombre es Kushida Kikyou. Es un placer conocerte. Kushida Kikyou se llevó una mano al pecho al presentarse a Shikime Natsu. Había que decirlo, el desarrollo de esta chica era un poco exagerado. Incluso con su uniforme de estudiante, sus impresionantes curvas eran inconfundibles. Eran casi tan exageradas como las de un anime, aunque por suerte no hasta el punto de que su pecho fuera más grande que su cabeza. Ese tipo de estética, tan común en el manga, era algo que Shikime Natsu simplemente no podía comprender. Shikime Natsu. Un placer. Bueno entonces, Shikime-kun, un placer conocerte. Kushida Kikyou respondió alegremente. Sin embargo, mientras hablaban, su mirada se desvió un instante. Fue breve, pero Shikime Natsu la captó. Siguiendo su mirada, notó rápidamente que se había posado en Orikita Suzune. Se activó el radar de mi archienemigo. Ahora que sabía que su nombre era Kushida Kikyou, Shikime Natsu ya no sospechaba que su habilidad para hacer trampas tuviera algún problema. Después de todo, llevaba tanto tiempo inactiva que empezaba a pensar que estaba rota. Parecía que no estaba roto después de todo. Eso es bueno. Shikime Natsu volvió rápidamente a concentrarse en su habilidad de hacer trampa.
En ese momento, solo habían aparecido dos retratos de personajes. Uno de Orikita Suzune y otro de Kushida Kikyou. El resto eran todos en blanco y negro, sin siquiera mostrar las figuras de los personajes. En cuanto al número total de CG, la habilidad de truco tampoco lo indicaba. ¿Cómo se suponía que iba a conseguirlos todos? Aún así, al ver la vasta extensión de CG en blanco y negro, la determinación de Shikime Natsu se intensificó. Tenía que desbloquearlos todos. Esta era la obsesión de una chica maestra de juego. Fue una pena que no tuviera el método guardar/cargar. Justo cuando Shikime Natsu estaba pensando en algo, el autobús llegó a su parada. Bueno, entonces adiós, Shikime-kun. Espero que terminemos en la misma clase. Kushida Kikyou le dio a Shikime Natsu una sonrisa muy amable y luego se bajó del autobús. Esto le pareció un poco extraño a Shikime Natsu. En su opinión, una vez que se conocen, ¿no deberían ir juntos a la escuela? Además, la entrada de la escuela estaba a solo unas docenas de pasos de la parada del autobús. Quizás era simplemente la timidez de una niña. O quizás era porque su propio modelo de personaje era demasiado atractivo. Quizás a Kushida Kikyou le preocupaba que lo confundieran con su novio, lo que podría dificultarle encontrar novia en esta escuela en el futuro. Si ese era el caso, fue muy considerado de su parte. Shikime Natsu silenciosamente le dio un pulgar hacia arriba a Kushida Kikyou en su mente y luego bajó del autobús. En cuanto bajó, un aire fresco lo inundó y su vista se amplió. Ante él estaba la puerta de la escuela. Desde afuera, podía ver el campus, con dos hileras de cerezos en flor que bordeaban el sendero. Cuando soplaba la brisa, algunos pétalos revoloteaban por el aire, cayendo al suelo o sobre los hombros de los estudiantes que entraban. La escena era bastante hermosa. Justo cuando Shikime Natsu estaba a punto de entrar a la escuela, una figura parada en los escalones bloqueó su camino. Era Orikita Suzune, la que lo había fulminado con la mirada. Oye. En el autobús, me miraste 3 veces, ¿verdad? ¿Qué fue eso? Orikita Suzune estaba de pie con los brazos cruzados, sus ojos color vino escudriñando fríamente a Shikime Natsu. ¿3 veces? Shikime Natsu estaba completamente atónito. No esperaba que la chica que tenía delante, Orikita Suzune, prestara más atención a los detalles que él. Ni siquiera se había dado cuenta de que la había mirado 3 veces, pero, ahora que lo pensaba, parecía ser cierto. La primera vez que miró a Orikita Suzune, fue por admiración ante su impresionante belleza. La segunda vez fue una mirada involuntaria tras ver la animación generada por computadora, pero apartó la mirada rápidamente. La tercera vez fue porque Kushida Kikyou la había mirado, y él siguió su mirada. Pero esas 2 últimas veces fueron extremadamente breves. Debería elogiar a Orikita Suzune por sus agudas habilidades de observación, ¿o eres un pervertido? Shikime Natsu dio un paso adelante, con una mirada de interés juguetón en su rostro. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Orikita Suzune quedó completamente desconcertada por el repentino comentario de Shikime Natsu. ¿Cómo se había vuelto tan pervertida de repente? ¿De qué estás hablando? Un rubor de indignación se dibujó en el delicado rostro de Orikita Suzune. En toda su vida, era la primera vez que alguien la llamaba pervertida. ¿No es cierto? En el autobús, mi asiento estaba diagonalmente detrás de ti. Estabas leyendo un libro en ese momento, pero, ¿cómo supiste que te estaba mirando? ¿Y te diste cuenta las 3 veces? 2 de esas fueron solo por una fracción de segundo, y aún así te diste cuenta. ¿No demuestra eso que me estabas prestando mucha atención? Claro, sé que soy guapo, ya estoy acostumbrado. Pero de ahora en adelante, si quieres mirarme, hazlo en secreto. No lo digas abiertamente. Puede que no lo creas, pero me da miedo que los pervertidos me miren. Si no hubieras dicho nada, no me habría dado cuenta de que me observan. Por favor, intenta contenerte un poco. Shikime Natsu habló elocuentemente, su expresión no mostraba ningún rastro de culpa, como si estuviera afirmando hechos claros. Ya basta. Deja de decir tonterías. Orikita Suzune interrumpió rápidamente a Shikime Natsu. Si lo dejaba continuar, su reputación quedaría arruinada. ¿Y si alguna vez su hermano se enteraba de esto? Orikita Suzune no se atrevía a imaginarlo. Era cierto que le había prestado un poco más de atención a Shikime Natsu, pero ¿no debería una persona normal sentirse culpable ante semejante confrontación? ¿Qué estaba pasando? Le había dado la vuelta por completo. ¿Terminamos aquí? ¿Puedo irme ya? Señorita pervertida. Al ver la expresión de Orikita Suzune, vio un leve rubor en su pequeño rostro. Estaba claramente avergonzada ahora que la había reprendido.
En serio, necesitaba ser más dura. Deja de decir tonterías. Orikita Suzune miró a Shikime Natsu como si quisiera comérselo vivo. Por suerte, eran los únicos que se quedaban en las escaleras de la escuela, y los estudiantes de alrededor no les prestaban mucha atención. De lo contrario, la reputación de Orikita Suzune habría quedado completamente destruida. Solo le había prestado un poco de atención a este tipo, y ahora la llamaban pervertida. Lo peor era que ni siquiera podía refutarlo. Efectivamente, llevaba un libro en el autobús, y el asiento de Shikime Natsu estaba diagonalmente detrás de ella. Si no le hubiera prestado tanta atención a él en lugar de a su libro, habría sido imposible darse cuenta de que la miraba. Entonces, ¿era ella la que estaba equivocada? Tengo un nombre. Es Orikita Suzune. No me llames como quieras. Orikita Suzune habló. No podía soportar que ese tipo molesto gritara la palabra pervertido cada vez que se la encontraba en la escuela. Ya veo, Orikita. Así que esta es tu forma indirecta de intentar conocerme. La próxima vez, preséntate directamente. Shikime Natsu rió levemente. Claramente creía que Orikita Suzune estaba usando ese pequeño truco para decirle su nombre. Muy interesante. Esta mujer había despertado su interés. Tú. El pecho de Orikita Suzune se agitó de rabia. Bueno, nos vemos luego. Por cierto, mi nombre es Shikime Natsu. Shikime Natsu subió las escaleras, pasando junto a Orikita Suzune. Será mejor que no esté en la misma clase que este tipo. Orikita Suzune oró fervientemente. ¡Qué personalidad tan horrible! Shikime Natsu encontró rápidamente su clase por el nombre en el tablero de anuncios. Clase 1, A. Había 4 clases en total. A, B, C y D estaba en la clase A, la primera letra del alfabeto. ¿No demostraba eso que era excepcional? Shikime Natsu soltó una risita y se elogió en silencio. Claro que, en una escuela normal, la calidad de la clase no tenía nada que ver con la calidad de sus alumnos. Orikita Suzune y Kushida Kikyo estaban en la clase 1, D. Esto fue una pequeña decepción para Shikime Natsu. Fue una pena que no estuvieran en la misma clase. Eso dificultaría mucho más la recolección de sus CG. Siguiendo las señales, Shikime Natsu llegó pronto a su aula. Encontró su asiento basándose en una tabla pegada al escritorio del profesor. Un recuento rápido reveló 40 asientos, incluyendo el suyo. Con 4 clases, eso significaba que el alumnado de este año estaba compuesto por 160 personas. No demasiados. Shikime Natsu tomó asiento y su mirada se posó naturalmente en su compañera de escritorio. Era una chica de cabello largo y liso con un ligero brillo violeta. Su figura era muy esbelta, lo que hacía que el uniforme escolar le quedara un poco holgado y transmitiera una sensación de indiferencia. En ese momento, no estaba charlando con los demás estudiantes que ya habían llegado, ni mirando el folleto de presentación de la escuela en su escritorio. En cambio, simplemente apoyaba la barbilla en una mano, mirando por la ventana con expresión aburrida. Al oír el sonido de Shikime Natsu retirando su silla, volvió la mirada hacia él. Al notar que la observaba, sus delicadas cejas se fruncieron ligeramente. ¿Qué me miras? Su voz nítida tenía un matiz de impaciencia, una emoción reflejada en sus ojos morados. Mi nombre es Shikime Natsu. ¿Cuál es el tuyo? Shikime Natsu se abstuvo de soltar una frase frívola como, porque eres linda. Al fin y al cabo, eran compañeras de escritorio. Seguro que no tenía nada de malo echarle un vistazo extra, ¿verdad? Kamuro Masumi. La niña permaneció en silencio por un momento antes de decir lentamente su nombre. Si no hay nada más, no me molestes. Con esto, volvió su mirada hacia la ventana. Otra chica con la que no parecía fácil llevarse bien. Sin embargo, Shikime Natsu tuvo que admitir que la calidad de las chicas de esta escuela era realmente alta. Estaba la reina de hielo del autobús, cuyo estado mental era un poco preocupante, Orikita Suzune. El ángel vivaz, Kushida Kikyo. Y ahora la chica a su lado, que parecía una belleza salvaje, Kamuro Masumi. No muy lejos, también había una chica menuda de cabello plateado apoyada en un bastón, que probablemente encajaba con el arquetipo de la belleza frágil. También había una chica extraña y hermosa haciendo origami con el manual escolar. Tenía el pelo largo y morado, adornado con 2 horquillas en forma de diamante. Los largos mechones que le caían delante estaban atados a los lados con 2 cintas, lo que le daba un aire muy androide. Tras una breve inspección, confirmó que efectivamente había muchas chicas hermosas en esta escuela. Justo entonces, Shikime Natsu se dio cuenta de algo. Él y Kamuro Masumi acababan de hacer contacto visual, entonces ¿por qué su habilidad de trampa no se había activado? Shikime Natsu no le dio demasiadas vueltas.
En cambio, cogió el manual del estudiante de su escritorio, así como el teléfono móvil de la escuela. Aunque no se permitía a los estudiantes traer sus propios teléfonos, la escuela les proporcionaba teléfonos nuevos, algo con lo que Shikime Natsu estaba bastante satisfecho. Justo cuando Shikime Natsu estaba a punto de abrir el manual, un hombre de mediana edad con expresión severa entró en el aula. Aunque vestía traje, Shikime Natsu pensó que parecía más apto para ser luchador que para ser profesor. El hombre de mediana edad se paró frente al atril y observó la sala. No faltaba nadie. Luego se aclaró la garganta ligeramente. Soy Mashima Tomoya, la tutora de la clase enseño inglés. En esta escuela, las clases no se reasignan cada año, así que durante los próximos 3 años, hasta la graduación, seré su tutora. Es un placer conocerla. La ceremonia de ingreso se llevará a cabo en el gimnasio dentro de 1 hora. Los materiales que tienen en sus escritorios también se les enviaron antes de la inscripción. Ahora, les daré una breve explicación. Esta escuela tiene una norma especial. Es un internado. Durante tu estancia aquí, tienes prohibido salir del campus y tener cualquier contacto con el mundo exterior. Sin embargo, la escuela cuenta con diversas instalaciones para satisfacer todas tus necesidades. Puedes comprar artículos de primera necesidad y también hay instalaciones recreativas. Cabe destacar que para comprar cualquier cosa, necesitarán usar los puntos de sus teléfonos móviles. En esta escuela, cualquier cosa se puede comprar con puntos. Los puntos se transfieren automáticamente el primer día de cada mes. En este momento, cada uno debería tener asignados 100.000 puntos. Un punto equivale a un yen. Al oír esto, varios estudiantes del aula emitieron sonidos de incredulidad. Incluso su compañera de escritorio miraba fijamente los puntos de su teléfono con expresión incrédula. ¿En serio? ¿Tantos puntos ganamos? Un niño con cabello corto y verde no pudo evitar exclamar. Por supuesto. Esta escuela evalúa a sus estudiantes según su mérito. Ustedes, quienes fueron admitidos aquí, poseen el valor y el potencial correspondientes. En ese sentido, los puntos representan la evaluación que la escuela te hace. Sin embargo, la escuela recuperará estos puntos al graduarte, así que no hay ningún beneficio en guardarlos. Cómo los uses depende de ti. Puedes transferirlos libremente, pero no puedes intimidar a alguien, como obligarlo violentamente a entregar sus puntos. La escuela es extremadamente sensible al acoso escolar. Si hubiera 160 estudiantes por grado, serían 480 estudiantes en 3 grados. A 100.000 yenes por persona al mes, incluso para una escuela financiada por el Estado, no sería un gasto pequeño, ¿verdad? Nada es gratis. Shikime Natsu lo sabía bien. Todo lo que es gratis tiene un precio. ¿Hay alguna otra pregunta? La mirada de Mashima Tomoya recorrió el aula. Casi todos seguían inmersos en la alegría. Después de todo, 100.000 yenes al mes era una cantidad increíble para un estudiante de preparatoria. Sí. ¿Nos dan 100.000 puntos el primer día de cada mes? Shikime Natsu expresó directamente su duda. Se trataba de su dinero, así que no podía permitirse el lujo de descuidarse. Sus palabras llegaron a oídos de los otros estudiantes, y rápidamente dirigieron su atención también a Mashima Tomoya. Al escuchar la voz de Shikime Natsu, un destello de sorpresa cruzó los ojos de Mashima Tomoya, y miró a Shikime Natsu con una mirada algo apreciativa. Apenas había terminado de hablar, y este estudiante ya había notado algo. ¡Qué interesante! Parecía que la clase A de este año sería más destacada de lo que había imaginado. No lo puedo decir. Mashima Tomoya habló, y esa simple frase cayó como una piedra en un lago en calma. Aunque no dio más detalles, el significado detrás de sus palabras estaba perfectamente claro. ¿Qué? ¿Entonces no recibimos 100.000 yenes cada mes? Suspiró, lo sabía. Conseguir 100.000 yenes no podía ser tan fácil. Aún así, haberlo notado fue bastante sorprendente. Muchos estudiantes miraron con admiración a Shikime Natsu. ¿Cómo lo descubriste? Incluso Kamuro Masumi, quien inicialmente lo había ignorado, ahora miraba a Shikime Natsu con curiosidad. Es sencillo. En su explicación inicial, Mashima Sensei solo dijo que los puntos se transfieren el primer día de cada mes. Nunca dijo que serían 100.000 yenes mensuales. Estaba jugando con las palabras. Además, si lo piensas un momento, sabrás que una escuela no podría gastar tanto dinero en subsidiar a sus estudiantes, ¿verdad? Además, si obtuviéramos 100.000 puntos cada mes, dudo que todos estudiaran en serio. ¿Acaso la escuela se cree sus tasas de empleo y ascenso universitario del 100%?
Las palabras de Shikime Natsu fueron bastante directas, y el significado que quería transmitir era obvio. El objetivo de la escuela definitivamente no era criar a un montón de personas inútiles. Ahora, ¿qué forma más interesante de decirlo? Una ligera curva se formó en la comisura de los labios de la belleza de cabello plateado. Sus ojos morados estaban llenos de interés. Parecía que esta escuela no sería tan aburrida para ella después de todo. Había al menos una persona que podría ayudarla a pasar el rato. Al oír esto, Kamuro Masumi se quedó paralizada por un instante. Era algo tan obvio, pero no lo había pensado. Entiendo. Tras asentir, Kamuro Masumi apartó la mirada. Un leve rubor se apoderó de su delicado rostro. Era evidente que estaba un poco avergonzada por no haberse dado cuenta de algo tan simple. Además de esto, ¿hay alguna otra pregunta que le gustaría hacer? La voz de Mashima Tomoya resonó en el aula una vez más mientras recordaba el informe de evaluación de Shikime Natsu. Nombre: Shikime Natsu. ID de estudiante: Soy. Académicos: A. Inteligencia. A. Sentencia. A. Habilidad física. B. Cooperatividad. B. La evaluación general de Shikime Natsu fue bastante sobresaliente entre toda la clase 1A, superando incluso a la hija del director. Claro que esto se debió a la mala condición física de Sakayanagi Arisu y a su excesiva arrogancia, lo que resultó en una menor cooperación. Entonces, el líder de la clase A debería ser Shikime Natsu. Mashima Tomoya se formuló una idea rápidamente. Claro que si Shikime Natsu podía convertirse en el líder de la clase A dependería de sus propias habilidades. Esta fue una buena oportunidad para ver por sí mismo si Shikime Natsu tenía el talento para llevar a toda la clase A sobre su espalda. Mashima Sensei, ¿qué influye en la cantidad de puntos que recibimos cada mes? Un estudiante calvo hizo la pregunta que estaba en la mente de todos. ¿Cómo mantener su estilo de vida de 100.000 yenes al mes? Es difícil pasar de la extravagancia a la frugalidad. Una cosa habría sido si no les hubieran dado los 100.000 yenes desde el principio, pero ahora que los tenían, les sería difícil renunciar a ellos. Tampoco puedo responder a esa pregunta. Mashima Tomoya negó con la cabeza. No puedo responder a esto, no puedo responder a aquello. Aunque la voz de Kamuro Masumi era tranquila, Shikime Natsu captó fácilmente su queja. Algo así se revelará tarde o temprano. En cualquier caso, solo debemos cumplir con nuestros deberes como estudiantes. ¿No es así, Mashima Sensei? La voz de Shikime Natsu resonó una vez más en el aula. Al oír las palabras de Shikime Natsu, una profunda sorpresa se dibujó en los ojos de Mashima Tomoya. Parecía que Shikime Natsu era incluso más excepcional de lo que creía. El resto de la clase notó la expresión de Mashima Tomoya. Aunque no asintió, su rostro lo decía todo, especialmente para alguien que había sido tan severo al entrar. Naturalmente, nadie que entró a la clase A era tonto. Pensaron que esto debía ser una prueba de la escuela. Pero, ¿simplemente hacer eso sería suficiente para asegurar sus puntos mensuales? Aunque muchas dudas permanecían en sus mentes, Shikime Natsu les había dicho que mientras cumplieran adecuadamente con sus deberes como estudiantes, no habría ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? La mirada de Mashima Tomoya permaneció fija en Shikime Natsu. Mashima Sensei acaba de decir que cualquier cosa en la escuela se puede comprar. En ese caso, ¿también se pueden comprar las respuestas a las preguntas que no quisiste responder? Shikime Natsu seguía mirando a Mashima Tomoya con una sonrisa. Refugiado en la retaguardia con ideas, pero con miedo a hacer preguntas, no era la imagen que quería proyectar. Su objetivo era una colección completa de gráficos generados por computadora, así que, naturalmente, tenía que mostrarse plenamente. Simplemente confiar en ser amable no iba a ser suficiente para conseguir todos los CG. Por supuesto que puedes, siempre y cuando tengas suficientes puntos personales. Mashima Tomoya miró a Shikime Natsu con sorpresa. La clase A de este año estuvo excelente. La respuesta que dio Mashima Tomoya dejó atónitos a los estudiantes de la clase A. Incluso las respuestas podrían comprarse directamente. Estos puntos fueron mucho más útiles de lo que habían imaginado. Está bien, no tengo más preguntas. Shikime Natsu asintió levemente, sin plantear más preguntas. Aunque Shikime Natsu había dejado de hablar, la mirada de todos no pudo evitar permanecer fija en él. Mashima Sensei, me gustaría preguntar, ¿cuántos puntos personales costaría esa respuesta? El estudiante calvo se levantó y preguntó con tono serio. 2 millones de puntos personales. La mirada de Mashima Tomoya se posó en el rostro del estudiante calvo. Este era otro al que tenía en la mira como posible líder de la clase. Katsuragi Kounei. 2 millones de puntos personales.
En otras palabras, para comprar esta respuesta, cada estudiante de la clase tendría que aportar 50.000 puntos personales. Para los estudiantes que acababan de recibir 100.000, era un precio considerable. Katsuragi Koei cerró los ojos, aparentemente sumido en sus pensamientos, antes de pronunciar lentamente una frase. Creo que deberíamos comprar esta respuesta. Podríamos asegurar un ingreso mensual de 100.000 puntos, o incluso, superar los 100.000 puntos. Sus palabras eran muy tentadoras. Al menos, convencieron a la mayoría de la clase. Gastar 50.000 puntos una vez a cambio de 100.000 garantizados cada mes en el futuro era un trato infalible. La mirada de Mashima Tomoya se posó en Sakayanagi Arisu y Shikime Natsu. Esta clase parecía estar en un delicado equilibrio. A sus ojos, había 3 personas capaces de liderar a la clase A. Ahora que uno de ellos había expresado su opinión, los pensamientos de los otros 2 aún eran desconocidos. Esa es una buena decisión. Y. Después de comprarlo, también podemos intercambiarlo con las otras clases. Sakayanagi Arisu habló lentamente, con el rostro lleno de serena confianza. Estaba segura de que su declaración convencería a muchos en la clase. Si realmente lograban vender la información, no obtendrían ningún beneficio. Tal como lo pensó, su propuesta despertó el deseo de comprar la respuesta de Mashima Tomoya en los corazones de muchos estudiantes. Entonces, ¿has decidido gastar 2 millones de puntos para comprarme la respuesta? Al ver que Shikime Natsu no había hablado, Mashima Tomoya miró alrededor de la habitación para confirmar los pensamientos de todos. En su opinión, el hecho de que la clase A hubiera comprendido una parte de las reglas de esta escuela en tan poco tiempo y ya hubiera considerado usar la regla de los puntos pueden comprar cualquier cosa hasta este punto era bastante satisfactorio. Esta fue la clase A más destacada que jamás había enseñado. No, me opongo. De repente se escuchó una voz que sonaba completamente fuera de lugar entre los estudiantes que ya habían decidido comprar los puntos. Kamuro Masumi miró a Shikime Natsu con los ojos llenos de confusión. Si seguían el plan de Katsuragi Koei y Sakayanagi Arisu, las ganancias de la clase A superarían con creces el costo. ¿Por qué se opondría? Eso era lo que pensaba el resto de la clase A. Incluso Katsuragi Koei y Sakayanagi Arisu miraron a Shikime Natsu. El primero estaba perplejo, mientras que el segundo estaba expectante, esperando la sorprendente respuesta de este tipo. Shikime-kun, ¿podrías explicarnos tus razones? Mashima Tomoya miró a Shikime Natsu con sorpresa. ¿Será porque 2 millones de puntos es demasiado? Pero, ese era el precio estándar establecido por la escuela. Ni siquiera él podía cambiarlo fácilmente. Además, combinando las propuestas de Katsuragi Koei y Sakayanagi Arisu, los puntos gastados podrían eventualmente recuperarse. El precio que pide Mashima Sensei es simplemente demasiado alto. No creo que esta respuesta valga 2 millones de puntos. Shikime Natsu negó levemente con la cabeza. ¿Esta respuesta vale 2 millones de puntos? Si dices que vale la pena, sin duda lo vale. Después de todo, en años anteriores, algunas clases han reducido sus puntos a menos de 500 en el primer mes. Para esas personas, esta respuesta de 2 millones de puntos es extremadamente valiosa. Sin embargo, si dices que no vale la pena, también está bien. Porque esta es la clase A y como acaba de decir Shikime Natsu, mientras cumplan con sus deberes como estudiantes y lo hagan bien, esta regla definitivamente no vale 2 millones de puntos para la clase A. Creo que esta respuesta vale la pena si nos da una ventaja. Podemos gastar 2 millones de puntos para comprarle la respuesta a Mashima Sensei y luego vendérsela a las otras 3 clases. Incluso si solo la vendiéramos por 1 millón de puntos a cada clase, aún tendríamos un excedente de 1 millón de puntos para nosotros. Katsuragi Koei ofreció un análisis simple. Los beneficios estaban a su alcance. Shikime-kun, ¿tienes una idea mejor? Sakayanagi Arisu rió levemente, sus delicados dedos golpeando su bastón con un toque regular y rítmico. Además de los profesores, los estudiantes de último año de esta escuela también saben la respuesta. Esta simple frase fue como abrir las nubes y ver el sol tanto para Katsuragi Koei como para Sakayanagi Arisu. Mientras nos centremos en los estudiantes de último año que andan cortos de dinero, creo que el coste será definitivamente mucho menor que los 2 millones de puntos que mencionó el profesor, ¿verdad? No había nada malo en esa lógica. Si pudieran obtener la información de los estudiantes de último año a un costo mínimo, los beneficios para la clase A superarían con creces lo que obtendrían de gastar 2 millones de puntos para comprarle la respuesta a Mashima Tomoya. Es una buena idea, pero, desafortunadamente, los estudiantes de cursos superiores tienen prohibido revelar las reglas de la escuela a los años inferiores.
Mashima Tomoya rió entre dientes, su mirada en Shikime Natsu se volvió cada vez más satisfecha. La clase necesitaba precisamente este tipo de talento. Pensando desde múltiples ángulos, pero fue una pena. Aún quedan 30 minutos. Deben reunirse en el gimnasio en media hora. No se permiten retrasos. En cuanto a si comprar la respuesta, vengan a verme después de que hayan llegado a un consenso. Estaré en la oficina de la facultad en cualquier momento. Mashima Tomoya sacó su teléfono y miró la hora. Justo cuando estaba a punto de salir del aula, alguien lo detuvo de repente. Mashima-sensei, solo tiene que responder sí o no. Me gustaría comprarle el derecho a responder con base en hechos. Eso también debería estar dentro del alcance de las cosas que se pueden comprar, ¿no? Por supuesto, pero, una pregunta costará 3000 puntos. Mashima Tomoya reflexionó un momento. Era solo una respuesta de sí o no. Sería imposible arrancarle las reglas de la escuela así. La única forma de conseguirlas era gastar 2 millones de puntos. 3000 puntos por una sola pregunta no era una suma pequeña. Está bien, es un trato. Shikime Natsu sacó su teléfono y transfirió 3000 puntos a Mashima Tomoya. La transacción se completó. Mashima-sensei, mi pregunta es, mientras desconozcamos las reglas y cumplamos diligentemente con nuestros deberes como estudiantes, ¿podremos recibir 100.000 puntos el próximo mes? Al oír esto, Mashima Tomoya se quedó atónito. El plan de clase que tenía en la mano casi se le cayó al suelo. Esta pregunta fue increíblemente astuta. Cuando desconocían las reglas, es decir, durante el primer mes, la escuela las anunciaría de todas formas en el segundo mes. La evaluación de la escuela en el primer mes se basaba en la conducta. Así que, siempre que cumplieran debidamente con sus deberes como estudiantes, recibirían 100.000 puntos el mes siguiente. Las tardanzas ocasionales y similares, naturalmente, quedarían excluidas, como ya había especificado debidamente. 3000 puntos. Era muy poco. Era la primera vez que Mashima Tomoya se sentía así. Sí. Mashima Tomoya respondió. Pase lo que pase, el trato estaba cerrado. Cuando su voz cayó, la clase quedó en un silencio sepulcral. Katsuragi Koei miró a Shikime Natsu con expresión complicada y luego cerró lentamente los ojos. Se podría decir que Shikime Natsu había logrado un efecto de 2 millones de puntos con tan solo 3000. Está bien, el resto del tiempo es tuyo. Tras hablar, Mashima Tomoya salió con paso decidido, con el rostro lleno de alegría. ¡Qué tipo tan increíble! Aunque, habría sido mejor si hubiera estado un poco más dispuesto a gastar. ¿Podrían todos contribuir con estos 3000 puntos? Shikime Natsu escribió su información de contacto en la pizarra y dijo con una sonrisa. Los estudiantes de la clase A no pensaron mucho en la petición de Shikime Natsu. Era lo correcto. Pero, el solo hecho de saber esto no nos permitirá maximizar nuestras ganancias, ¿verdad? A lo que Katsuragi Koei se refería, por supuesto, era el asunto de vender las reglas a las otras clases. ¿No lo dije antes? Se lo compramos a los de último año. Shikime Natsu dijo con una expresión tranquila. ¿Pero el profesor no acaba de decir que la escuela lo prohíbe? Al escuchar esto, Katsuragi Koei no pudo evitar fruncir el ceño, su cabeza calva se arrugó en confusión. ¿No lo dijo Mashima-sensei? En la escuela se puede comprar cualquier cosa. Que esté oficialmente prohibido no significa que esté prohibido en secreto. Sakayanagi Arisu soltó una suave carcajada, respondiendo a la pregunta de Shikime Natsu. Sus ojos morados se encontraron con los de Shikime Natsu con audaz confianza. Ding. CG3. Un juguete interesante, Sakayanagi Arisu, usemos esto para pasar un rato aburrido. Espero que sea un poco más interesante. Felicidades, anfitrión. Has obtenido la tarjeta de habilidad. Ajedrez de nivel perfecto, ahora eres invencible en el ajedrez, más que suficiente para lidiar con una niña malcriada. ¿El tercer CG es de Sakayanagi Arisu? ¿Pero por qué su cara se ve tan indignante? Parece una niña presumida, de esas que quieres aplastar sin piedad. Aunque los gritos del niño presumido de menuda criatura. Menuda criatura. Puedan emocionar a algunos, eso se debe a que el Japón primitivo tenía una civilización pesquera y cazadora, mientras que la China primitiva tenía una civilización agrícola. Con un ligero cambio, menuda criatura. Menuda criatura. Se convierte en mestizo. Mestizo. Es difícil entusiasmarse con eso. Por supuesto, para Shikime Natsu, todavía era aceptable, ya que no era étnicamente japonés. Al notar el bastón de Sakayanagi Arisu, decidió dejarlo ir. La perdonaría. Esta carta de habilidad también era bastante buena.
Si Shikime Natsu decidía seguir este camino en el futuro, ganar dinero sería bastante fácil. Venir aquí a coleccionar CG fue sin duda la decisión correcta. El trabajo duro no puede vencer la habilidad de hacer trampa. Exactamente. Por eso le hice esa pregunta antes de que se fuera. Fue para hacerle creer que nuestra decisión era simplemente ser buenos estudiantes y obedientes. Así, no les haría caso a los de último año y podríamos seguir con el plan original. Encontrar a los de último año que anden cortos de dinero, comprar la información y luego venderla. Mientras Shikime Natsu hablaba, una figura apareció de repente en su mente. Podría parecer una reina de hielo, pero probablemente era bastante ingenua. Podría intentar engañarla primero. Encantado de conocerte. Soy Hashimoto Masayoshi. Un chico con una pequeña cola de caballo rubia se acercó y le extendió una mano a Shikime Natsu. Shikime Natsu. Aunque el chico frente a él parecía un poco frívolo, como la primera persona en mostrarle buena voluntad, Shikime Natsu lo encontró aceptable. Yo también. Soy Totsuka Yaiko. El chico de cabello verde también se acercó, con el rostro lleno de emoción. Sí. Shikime Natsu también le estrechó la mano a Totsuka Yaiko. ¿Por qué no se acercaba ninguna chica guapa a estrecharle la mano? Pero bueno. Supuso que ahora tenía dos partidarios, ¿no? Shikime-san, ¿por qué eres tan increíble? Descubriste las reglas de la escuela enseguida. Al principio, pensé que ganaríamos 100.000 puntos cada mes. Los ojos de Totsuka Yaiko estaban llenos de admiración. Cabe decir que Shikime Natsu estaba bastante satisfecho con los halagos del chico. Mis habilidades de observación son solo un poco más agudas, eso es todo. Nada que valga la pena mencionar. Shikime Natsu rió levemente. Para nada. Apuesto a que nadie en toda la escuela puede igualar la capacidad de observación de Shikime-san. Si no fuera por ti, Shikime-senpai, nuestra clase podría no conseguir ni 10.000 puntos al mes en el futuro. El halago fue un poco exagerado, pero a Shikime Natsu le gustó. Líder, si hay algo que necesite que haga, solo dígalo. Hashimoto Masayoshi se paró frente a Shikime Natsu y dijo con una sonrisa. A pesar de su aire frívolo, ahora adoptaba un porte caballeresco. El contraste era notable. Yo también. Totsuka Yaiko intervino rápidamente. Las reglas de la escuela dejaban claro que la vida allí no sería nada fácil. Por lo tanto, se necesitaba un líder, y el candidato más adecuado en ese momento era claramente Shikime Natsu. No fue solo porque Shikime Natsu fue el primero en notar que algo andaba mal, sino también porque había propuesto una excelente solución. La mirada de Sakayanagi Arisu no se apartó de Shikime Natsu ni un segundo. Sus ojos estaban llenos de diversión, y un espíritu de lucha comenzó a crecer lentamente en su interior. En comparación con Katsuragi Kounei, este oponente parecía mucho más interesante. Sakayanagi Arisu ya había eliminado a Katsuragi Kounei de su lista de juguetes interesantes. Entonces, ¿cuál es nuestro próximo movimiento? Aunque Katsuragi Kounei también había querido convertirse en el líder de la clase, ahora que había aparecido un candidato más adecuado, no necesitaba pelear con Shikime Natsu por el liderazgo, especialmente si eso significaba hacer cosas que dañarían los intereses de la clase. No hay prisa. Por hoy, solo observemos. Después de clases, Hashimoto, necesito que revises la zona de los de último año. En cuanto a ti, Totsuka, ve a la cafetería y estate atento a cualquiera que coma los platos baratos. Esos son los que definitivamente andan cortos de puntos. En pocas palabras, Shikime Natsu les asignó rápidamente sus tareas. Dado que ambos se habían acercado a él y se habían ofrecido como sus herramientas, era natural que les diera buen uso. No hay problema. Déjamelo a mí. Un atisbo de sonrisa brilló en los ojos de Hashimoto Masayoshi, y la comisura de su boca se curvó en una mueca de suficiencia. Parecía que había apostado por el caballo correcto. Prometo completar la misión, Shikime-san. Totsuka Yaiko infló el pecho y declaró su garantía. ¿Hay algo que necesites que hagamos? La mirada de Katsuragi Kounei cayó sobre Shikime Natsu, indicando claramente que él también tenía la intención de seguir su ejemplo. No necesitamos que tanta gente se mueva a la vez. Si somos demasiados, nos notarán fácilmente. Crearé un chat grupal. Únanse todos y publicaré lo que necesitemos más tarde. Shikime Natsu creó rápidamente un chat grupal y agregó a los 40 alumnos de la clase. Su lista de contactos, aparte de Mashima Tomoya, ahora contenía a los otros 39 estudiantes. Todos los de la clase A haber conseguido las 7 esferas del dragón, quiero decir, los 39 contactos en tan poco tiempo desde que empezaron las clases, probablemente era un jugador aparte, ¿no?
Por ahora, tal como dijo la maestra, todos pueden irse. Dejaremos las presentaciones para más tarde. Solo recuerden no llegar tarde a la ceremonia de apertura. Tras decir esto, Shikime Natsu se fue inmediatamente. Fue rápidamente al baño. Esta escuela era realmente de primera clase. Ni siquiera había un olor extraño en el baño. Estaba impecablemente limpia y todas las instalaciones parecían nuevas. Venir a esta escuela fue definitivamente la elección correcta. Sacó su teléfono para mirar la hora. Aún faltaban 23 minutos para la ceremonia de apertura. Era demasiado temprano para ir, así que Shikime Natsu decidió dar una vuelta y familiarizarse con la distribución de la escuela. El edificio de primer año estaba separado de los de segundo y tercer año, por lo que era difícil encontrarse con estudiantes de otros años en el área académica. Los únicos lugares para interactuar con los estudiantes de último año probablemente serían espacios públicos como la cafetería o la biblioteca. Se dio unas palmaditas en la cabeza para despejarse un poco. No era momento de pensar en cosas tan triviales. Debería estar buscando nuevos CG. Así es. Para Shikime Natsu, los gráficos por computadora eran mucho más importantes que los puntos. En ese momento, Shikime Natsu notó una figura familiar. ¿No era su buen compañero de escritorio, Kamuro Masumi? Shikime Natsu decidió seguirla. Sería una verdadera lástima que una chica tan hermosa no tuviera una animación por computadora, ¿verdad? Un encuentro casual también podría ser un catalizador para que los sentimientos crezcan. Claro, eso suponiendo que ya los hubiera. Shikime Natsu entró sin prisas en la tienda. Aún faltaba algo de tiempo para la ceremonia de apertura, y la tienda estaba bastante llena de estudiantes, la mayoría de los cuales eran rostros desconocidos. ¿A dónde fue Kamuro Masumi? El pasillo de bocadillos, no está, el pasillo de artículos de tocador, no está, el pasillo de bebidas, la encontré. Su cabello largo con su brillo violeta era especialmente fácil de detectar. Pero, ¿por qué Kamuro Masumi estaba parado frente a la sección de cerveza? Incluso si pudieras comprar cualquier cosa en esta escuela con puntos, no debería estar permitido a la edad de Kamuro Masumi, ¿verdad? Realmente no se puede juzgar un libro por su portada. Empezar a beber tan joven. No, espera. ¿Por qué era tan cautelosa, como si estuviera robando algo? No había necesidad de ser tan sigilosa solo para comprar una botella de cerveza, ¿verdad? En ese momento, sus miradas se encontraron. Ding. CG4. Un deseo de satisfacción, Kamuro Masumi, no me gusta la cerveza, pero es la única forma en que puedo satisfacer mis deseos internos. Felicitaciones, anfitrión. Has obtenido la tarjeta de objeto. Cámara, con el bolígrafo grabador y la cámara, ahora tienes todas las herramientas necesarias para conquistar la escuela. Ignorando el título de la animación, que parecía sacado de un anime para adultos, Shikime Natsu quedó completamente desprevenido. Su compañero de escritorio, con su aire salvaje, era un ladrón experto. Hola, señorita Kamuro. ¿Le apetece tomar algo? Shikime Natsu se inclinó casualmente. O quizás, ¿quieres saber la ubicación de todas las cámaras? Si no te importa, puedo ayudarte. ¿Tú, qué estás haciendo aquí? El tono de Kamuro Masumi estaba impregnado de sorpresa. Echó el pie derecho ligeramente hacia atrás, chocando contra el estante de cerveza, con el rostro desfigurado por el pánico. Por suerte, Kamuro Masumi había bajado la voz. De lo contrario, si hubiera llamado la atención, habría causado problemas. En un momento como este, se supone que debes decir, ¿de qué tonterías estás hablando? Esa es la frase correcta. Shikime Natsu ofreció una ligera corrección al guión de Kamuro Masumi. ¿De qué tonterías estás hablando? El pequeño rostro de Kamuro Masumi estaba lleno de pánico. Los capilares de sus mejillas se dilataron tras ser descubierta, y el aumento del flujo sanguíneo la hizo sonrojar muchísimo. De hecho, inconscientemente, había repetido las palabras de Shikime Natsu. Está bien, cálmate primero. Será malo si te atrapan. Ve y espérame afuera un rato. No te atrevas a escabullirte, ¿de acuerdo? Shikime Natsu le dio a Kamuro Masumi una sonrisa relajada, luego se dirigió a la sección de bebidas para elegir algo. Kamuro Masumi mantuvo la cabeza ligeramente agachada. El rubor de sus mejillas aún no se había desvanecido por completo. Se aferró nerviosamente a la esquina de su uniforme, dudando momentáneamente si debía obedecer a Shikime Natsu y salir. ¿Acaso irse no la haría parecer culpable? Después de una breve lucha interna, finalmente dio un paso y salió de la tienda de conveniencia. El viento de abril aún era bastante suave.
En cuanto Kamuro Masumi salió, la brisa le rozó el rostro, refrescando el ardor en sus mejillas. ¿Ese tipo, qué quiere exactamente? Kamuro Masumi inconscientemente sintió la necesidad de sacar su teléfono y reportarse a la escuela, pero, en realidad aún no había hecho nada. Solo estaba explorando el lugar, ¿cómo podrían atraparla por eso? Ahora estaba preocupada. Y sería mentira decir que no estaba nerviosa. No había estado lo suficientemente tranquila en ese momento, pero eso también tenía que ver con el comportamiento de Shikime Natsu. Ese tipo estaba completamente seguro de que era una ladrona. La suave brisa había refrescado un poco la cabeza de Kamuro Masumi. Necesitaba organizar sus pensamientos y no dejarse llevar por ese tal Shikime Natsu otra vez. Toma, te compré agua. Está fría. Yo invito. Shikime Natsu se acercó y golpeó con indiferencia la mano de Kamuro Masumi con la botella de agua. Eso le costó 100 puntos. No lo necesito. El tono de Kamuro Masumi se volvió un poco áspero. Efectivamente, una vez que se tranquilizó, su temperamento se encendió. Está bien, ahora, hablemos de lo que estabas planeando hacer ahora mismo. Shikime Natsu no intentó obligar a Kamuro Masumi a tomar la botella. En cambio, la dejó a un lado, abrió la suya y bebió un trago. El agua fría era lo mejor. No hice nada. En el momento en que se abordó el tema, las emociones previamente calmadas de Kamuro Masumi volvieron a estallar. ¿Por qué querías robar cerveza? Ignorando la respuesta de Kamuro Masumi, Shikime Natsu habló con naturalidad. Sus ojos dorados se fijaron en Kamuro Masumi, obligándola a tragarse la excusa que estaba a punto de dar. Silencio. ¿Vas a denunciarme a la escuela? Kamuro Masumi levantó repentinamente la vista para mirar a Shikime Natsu. No pudo descifrar las emociones que reflejaban, pero su voz se había suavizado, perdiendo su anterior aspereza. No, no lo haré. Primero que nada, eres mi compañera de escritorio. No querría hacerle algo tan cruel a mi linda compañera. Además, ni siquiera hiciste nada. No tendría sentido que te denunciara a la escuela, ¿no? Shikime Natsu volvió a recoger la botella de agua del suelo y se la tendió a Kamuro Masumi. Esta vez, Kamuro Masumi tomó el agua. Lindo compañero de escritorio, qué mentira. La última parte fue la verdadera razón. Gracias. Su voz era lastimosamente suave. Si Shikime Natsu no hubiera tenido buen oído, probablemente no la habría captado. Entonces, ¿solo estás tratando de advertirme? Si ese es el caso, lo entiendo. No lo volveré a hacer. Kamuro Masumi habló, haciendo una promesa solemne. Kamuro, ¿recuerdas lo que dije en el aula? Shikime Natsu preguntó suavemente, como si mencionara casualmente un detalle menor. Al oír esto, Kamuro Masumi recordó. Shikime Natsu les había pedido a los estudiantes de la clase que cumplieran con sus deberes como estudiantes. Robar era claramente una violación de ese rol. Después de la ceremonia de apertura, iré a disculparme con ellos. Los dedos de Kamuro Masumi, aferrados a la botella de agua, palidecieron levemente, y su expresión era sombría. Si tuviera que admitir lo que hizo hoy delante de sus compañeros, probablemente no podría mantener la cabeza en alto durante los próximos 3 años. Por supuesto, esto fue completamente culpa suya y aceptaría las consecuencias. El hecho de que seas consciente de tu error me basta. Podemos mantener este asunto en secreto entre nosotros dos. Shikime Natsu levantó 2 dedos y le dedicó una sonrisa, pero a los ojos de Kamuro Masumi, no era una visión agradable en absoluto. Sin embargo, tiene que haber un castigo. Después de todo, casi haces que nuestra clase se hunda en el abismo. ¿Caer en picado? ¿No es exagerado? Kamuro Masumi solo refunfuñó en silencio, pero no expresó su objeción. Quería ver qué diría ese tipo. Así que, simplemente conviértete en mío. Así que ese era tu objetivo desde el principio. Eres repugnante. Jamás lo aceptaré. Al escuchar las palabras de Shikime Natsu, un desprecio manifiesto se dibujó en el rostro de Kamuro Masumi. Lo miró como si fuera una alimaña. Así que este tipo de mente aguda era ese tipo de persona. Ella lo había juzgado completamente mal. No me refería a eso. Me refiero a que trabajes para mí. Puede que necesite tu ayuda en varias cosas de esta escuela. Shikime Natsu comenzó su discurso de reclutamiento, sin rastro alguno de vergüenza por su desliz. Su piel era realmente dura. Déjame reformularlo. ¿Qué tal si te haces mi amigo? Al escuchar las palabras de Shikime Natsu, los ojos de Kamuro Masumi se llenaron de confusión y desconcierto. ¿Por qué querría este tipo ser amigo de alguien como ella? Era una persona realmente extraña. Trabajaré para ti, pero, no seré tu amigo. El rostro de Kamuro Masumi tenía su habitual expresión fría.
Esta conversación había zanjado el asunto. Sus emociones eran muy fáciles de influenciar, revelando muchas debilidades. Entonces es un placer trabajar contigo, Masumi. ¿Te parece bien que te llame así? Shikime Natsu extendió su mano hacia Kamuro Masumi. Lo que sea. Kamuro Masumi no le tomó la mano. Simplemente se cruzó de brazos y se dio la vuelta. Parecía que llevarse bien con su compañero de escritorio aún requeriría algo más de tiempo. Aún faltaban 3 años. No había prisa. ¿No vienes? Solo faltan 10 minutos para la ceremonia inaugural. ¿No fuiste tú quien dijo que no llegáramos tarde? Al notar que Shikime Natsu no lo había seguido, Kamuro Masumi no pudo evitar girar la cabeza y mirarlo fijamente. Ding. CG5. Un secreto entre dos, Kamuro Masumi. Antes de conocer a este chico, creo que lo escucharé un poco. Felicidades, anfitrión. Has obtenido la carta de habilidad. Maestro ladrón, ahora puedes robar con facilidad. Cualquier cosa que te propongas, incluso Kaito Kid morirá. Silenciosamente, sin dejar rastro, lo que es tuyo ahora es mío. Ahora poseo la habilidad de un ladrón experto, algo que ni siquiera Kamuro Masumi podría lograr. Si lo supiera, probablemente moriría de envidia. 2 CG activados seguidos. Mi compañera de escritorio es realmente única. Al ver la expresión de disgusto en el rostro de Kamuro Masumi en el CG, Shikime Natsu no pudo evitar sonreír. Incluso su mirada de desdén era adorable. Al entrar al gimnasio, Shikime Natsu encontró rápidamente el lugar designado para su clase. Mashima Tomoya ya estaba allí. Aún faltaba un poco para la ceremonia de apertura, así que las filas de la clase aún no se habían formado. Shikime, Kamuro. Mashima Tomoya respiró aliviado al verlos llegar. También notó las botellas de agua en sus manos. Parecía que habían ido a la tienda. No llegamos tarde, ¿verdad, Mashima-sensei? Dijo Shikime Natsu casualmente, mientras su mirada comenzaba a escanear sus alrededores. No, no lo eres. Mashima Tomoya asintió. Parecía que Shikime Natsu era de los que llegaban justo unos minutos antes de la fecha límite. Aún así, mientras no llegara tarde, se evitó el mayor problema. Como líder de la clase, si simplemente hubiera exigido a sus compañeros que no llegaran tarde y para luego llegar tarde él mismo, su autoridad se habría visto sacudida. Eso es bueno. La mirada de Shikime Natsu se posó en una multitud. ¿Quién estaba en el centro de ese grupo para gozar de tanta popularidad? Acababan de empezar las clases, en realidad, no habían pasado ni 5 horas, y ya había alguien tan popular. Era casi increíble. ¿Así es como luce una mariposa social? Pronto, la multitud se separó ligeramente y Shikime Natsu pudo ver claramente a la persona que estaba dentro. Era una chica de cabello largo, rubio rojizo. Sus rasgos faciales eran muy suaves, transmitiendo una natural sensación de amabilidad. Sus ojos azul violáceos eran directos y sinceros al hablar con quienes la rodeaban. La sonrisa en su rostro también era increíblemente contagiosa, haciendo que la gente bajara la guardia fácilmente. Por supuesto, también estaba su figura algo exagerada. Ni siquiera Kushida Kikyo, a quien había visto en el autobús, podía compararse con la chica que tenía delante. La calidad de este uniforme era realmente excelente. Justo cuando Shikime Natsu la observaba, la mirada de la chica se desvió hacia él. Pero su reacción fue diferente a la que esperaba. De hecho, le dedicó una sonrisa muy amable. Fue completamente inesperado. Después de todo, lo habían interrogado en el autobús solo por mirar a alguien 3 veces, y Kamuro Masumi lo había fulminado con la mirada por observarla. Sin embargo, la chica frente a él le sonreía. Era como un ángel. Ding. CG6. Primer encuentro, Ichino Seonami. Quiero mucho a todos en nuestra clase. Seré alguien en quien puedan confiar, así que confíen en mí. Felicitaciones, anfitrión. Has obtenido la tarjeta de habilidad. Duplica los resultados, en cualquier área de estudio, solo necesitas 8 horas para obtener 16 horas de resultados. Shikime Natsu le devolvió la sonrisa. En ese momento, se oyeron las voces de Mashima Tomoya y otros profesores, instruyendo a los alumnos a formarse en 2 columnas, una para chicos y otra para chicas. Primero vinieron los discursos de los profesores de la escuela. Había que decirlo, sin importar dónde estuvieras, los discursos siempre eran increíblemente aburridos y se alargaban demasiado. A continuación, tendremos un discurso del presidente del consejo estudiantil. El presidente del consejo estudiantil llevaba gafas y tenía el pelo corto y cuidado. Su expresión era extremadamente seria, lo que le daba la impresión de ser una persona muy recatada y formal. Soy el presidente del consejo estudiantil, Horikita Manabu. ¿Horikita? Shikime Natsu captó el apellido con entusiasmo.
La chica pervertida que conoció en el autobús también se llamaba Orikita. Orikita Suzune. ¿Eran parientes? ¿Hermanos? Al observarlos de cerca, sí que parecían muy parecidos. Orikita Manabu, de pie tras el atril, parecía un tipo muy frío y distante. Y ella también era muy fría y distante, simplemente, un poco tonta. Shikime Natsu quería ver dónde estaba Orikita Suzune, pero desafortunadamente, dos clases enteras separaban la clase A y la clase D. Incluso con su buena vista, sería difícil localizar a Orikita Suzune en las dos clases. Volvió a centrar su atención en Orikita Manabu. En nombre del estudiantado, doy una cálida bienvenida a todos los nuevos estudiantes que se han matriculado en nuestra escuela este año. Nuestra escuela es reconocida por su excelencia académica y deportiva, así como por sus altas tasas de avance universitario y empleo. Como seguramente todos ustedes saben, estos logros son el resultado del esfuerzo continuo de nuestros graduados y estudiantes actuales, y son el orgullo de nuestra escuela. Esta escuela funciona según el principio de meritocracia absoluta. Shikime Natsu no había prestado mucha atención a las tonterías anteriores, pero captó una frase crucial. Meritocracia completa. ¿Entonces esta era la ley que cumplía la escuela? ¿No es eso simplemente la supervivencia del más apto? En ese caso la eliminación de los débiles también debe existir, ¿no? De repente, un mal presentimiento invadió el corazón de Shikime Natsu. ¿Será que las altas tasas de ascenso y empleo de la escuela se lograron expulsando a los estudiantes? Si expulsas a todos los estudiantes no cualificados, entonces, por supuesto, los restantes tendrían una tasa de éxito del 100%. Antes, Shikime Natsu habría considerado esta idea absurda. Pero, tras enterarse de que esta escuela otorgaba puntos que podían usarse como yenes a los estudiantes cada mes, dejó de parecerle extraño. Incluso si la escuela fuera financiada por el gobierno, no podría afrontar un gasto tan elevado. Eliminar a los profesionales no cualificados sería la mejor manera de conservar recursos. Tras el discurso de Orikita Manabu, los estudiantes fueron despedidos. Como era el primer día, no hubo clases extra. Hola. Soy Ichino Seonami de la clase 1B. En ese momento, la chica super popular se acercó para presentarse a Shikime Natsu. Tenía una sonrisa dulce y adorable, y mientras corría, la curva de su pecho era difícil de apartar la mirada. Ichino Seonami no llevaba perfume, solo el aroma de su gel de ducha. ¿Qué marca de gel de ducha era esta para que la fragancia durara tanto? Soy Shikime Natsu de la clase 1A. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte, Ichino-san? Shikime Natsu ciertamente no sería grosero con alguien que lo saludara con una sonrisa, por lo que respondió con una leve sonrisa propia. Si no te importa, intercambiemos información de contacto. Quiero ser amigo de todos. Ichino Seonami sacó su teléfono, su sonrisa excepcionalmente amigable y cálida, lo que hizo difícil negarse. Detrás de ella, varias personas los observaban, todas con expresiones agradables. Parecían un grupo de gente agradable. La gente de la clase B parece agradable. Sería genial si estuviera en la clase B. El pensamiento pasó por la mente de Shikime Natsu. Por supuesto. Shikime Natsu agregó felizmente la información de contacto de Ichino Seonami. Gracias. Bueno, no te molestaré más. Ichino Seonami saludó a Shikime Natsu con una sonrisa, luego regresó a su clase y comenzó a charlar alegremente con la gente que la rodeaba. Eres bastante popular, ¿no? En ese momento se acercó Kamuro Masumi, su tono estaba teñido de un toque de sarcasmo. ¿Quieres que te ayude a ser tan popular como yo? Shikime Natsu se rió levemente, ignorando el sarcasmo en la voz de Kamuro Masumi. No lo necesito. Al escuchar esto, Kamuro Masumi le lanzó a Shikime Natsu una mirada cruel, incluso más feroz que cuando se conocieron por primera vez. Entonces, ¿hay algo por lo que quisieras hablar conmigo? Tenemos tiempo libre ahora. Shikime Natsu se giró para mirar a la chica, cuyo rostro estaba rojo de indignación y vergüenza. Sí, era más linda así. Su constante frialdad no era nada linda. ¿No fuiste tú quien dijo que teníamos que hacer esas aburridas presentaciones después? ¿Ya lo olvidaste? Una expresión de incredulidad apareció en el rostro de Kamuro Masumi. Después de todo, Shikime Natsu acababa de decir eso hacía un momento. No, no lo hice. Dije que retrasaríamos las presentaciones, no que las haríamos justo después de la ceremonia de apertura. Shikime Natsu corrigió una vez más el error de Kamuro Masumi, pareciendo bastante paciente. Comamos primero. Es la hora de comer. Podemos presentarnos esta tarde. Mientras hablaba, Shikime Natsu sacó su teléfono y envió una notificación al chat grupal de la clase. Todos la recibieron y aceptaron de inmediato.
¿Quieres que almorcemos juntos? Como surgió el tema de la comida, Shikime Natsu decidió invitar a Kamuro Masumi en el acto. Pensó que probablemente se negaría, pero claro, eso no le impidió preguntar. Después de escuchar esto, un destello de vacilación apareció en el pequeño rostro de Kamuro Masumi, pero rápidamente se convirtió en resolución. Bueno. Eso tomó a Shikime Natsu por sorpresa. ¿En realidad? ¿Cuál es tu problema? Al oír la pregunta de Shikime Natsu, el tono de Kamuro Masumi se tornó hostil de nuevo y se ruborizó. Por fin se había atrevido a aceptar, y él tenía que cuestionarlo. Era demasiado, ¿no? Nada. Vamos juntos entonces. Shikime Natsu se rió y empezó a caminar hacia adelante. Kamuro Masumi, sin embargo, se mantuvo a cierta distancia. La sensación era, sinceramente, un poco extraña. ¿Es esta la distancia adecuada para dos personas que acordaron almorzar juntas? Era más como si lo estuvieran siguiendo, ¿verdad? Por supuesto, Shikime Natsu no lo dijo en voz alta. Si lo hubiera hecho, Kamuro Masumi probablemente se habría marchado furioso y avergonzado. ¿Comer juntos? ¿Podría esto desencadenar un nuevo CG? Si así fuera, Shikime Natsu sintió que tendría que unirse a la iglesia de Masumi. Era tan buena persona que le dio 3 CG en un solo día. Realmente tiene mucho potencial de desarrollo. Esa gente de allí, creo que son de la clase C, ¿verdad? Shikime Natsu se detuvo y se acercó a Kamuro Masumi, susurrando con cautela. Uno de ellos se parecía tanto a un delincuente que Shikime Natsu había memorizado su rostro fácilmente. ¿Y qué si lo son? Kamuro Masumi miró a Shikime Natsu con impaciencia. Iban a comer, pero él se demoraba demasiado. Ella esperaba invitarlo a comer rápidamente para pagarle el agua. ¿No notas que hay algo extraño en la atmósfera que los rodea? Shikime Natsu continuó, ignorando por completo la impaciencia en la voz de Kamuro Masumi. Después de escuchar las palabras de Shikime Natsu, Kamuro Masumi finalmente dirigió su atención al grupo de la clase C. Eran 4 en total. Uno era un chico negro muy alto, también había una chica, y los 2 restantes eran chicos bastante fornidos. La atmósfera estaba realmente extraña, porque los puños de la chica estaban fuertemente apretados, pareciendo como si pudiera iniciar una pelea en cualquier momento. Tienes razón, algo no cuadra. Kamuro Masumi frunció el ceño. Parecía que esos tipos estaban a punto de pelear. Ten cuidado. Síguelos. Shikime Natsu habló. Al oír esto, Kamuro Masumi lo miró con incredulidad. ¿De verdad iba a involucrarse en algo así? Sin embargo, Kamuro Masumi sabía que no podría disuadirlo de ninguna decisión que tomara. No era buena con las palabras y jamás podría ganarle una discusión a este tipo. Solo podía optar por seguirlo, aligerando sus pasos. Fue entonces cuando Kamuro Masumi se dio cuenta de que Shikime Natsu no hacía ningún ruido al caminar. ¿Cómo demonios lo hizo? Eso fue, por supuesto, gracias a la habilidad del maestro ladrón. Esperar. Shikime Natsu agarró la mano de Kamuro Masumi y la arrastró detrás de un edificio cercano. La primera sensación al rozar su muñeca con las yemas de sus dedos no fue de suavidad, sino de una frescura gélida, bastante agradable en esta estación. Esa mano era sorprendentemente delgada, y su piel era increíblemente suave y tersa. Kamuro Masumi no parecía de las que cuidan mucho su piel, pero aún así, su calidad era excelente. En cuanto le agarró la mano, el cuerpo de Kamuro Masumi se tensó al instante. Sus ojos morados revelaban una pizca de sorpresa, algo de timidez y bastante ira. Por supuesto, Shikime Natsu solo vio que ella parecía completamente disgustada con él. Tras ocultarse, le soltó la mano rápidamente. ¿Qué estás haciendo? Kamuro Masumi cuestionó a Shikime Natsu en voz baja, furioso porque él había agarrado su mano sin permiso. Están a punto de doblar esa esquina. Si planean pelear, seguro que primero revisarán sus alrededores. Si los sigues así, sin hacer nada, seguro que te detectarán. Necesitas más práctica. Esa explicación fue, apenas aceptable. Kamuro Masumi apretó la mano que Shikime Natsu acababa de sostener. Aún quedaba un rastro de su calidez. La mano de Shikime Natsu era grande y cálida. Era la primera vez que un chico de su edad le tomaba la mano, y Kamuro Masumi sintió una extraña sensación en el corazón. Está bien, vámonos. Shikime Natsu observó el área y le hizo una seña a Kamuro Masumi para que lo siguiera. Había un dejo de emoción en su voz. Al observarlo, Kamuro Masumi no tenía ni idea de qué esperaba este tipo. Cuando llegaron a la esquina, oyeron el sonido apagado del impacto desde adentro. El sonido de puños golpeando las caras. Golpe. Golpe.
Shikime Natsu se detuvo e hizo un gesto para que Kamuro Masumi se quedara callado, luego sacó su teléfono y abrió la grabadora de video. ¿No fue su primera reacción detenerlos? Kamuro Masumi estaba detrás de él, un poco aturdida, pero también quería ver qué planeaba hacer este tipo. Después de grabar durante unos 5 o 6 segundos, sin pequeños contratiempos como el sonido del obturador que los delatara, Shikime Natsu consiguió lo que quería. Es hora de parar. Pelear en la escuela, quién sabe cuáles podrían ser las consecuencias. Shikime Natsu guardó su teléfono y salió abiertamente. Al escuchar sus palabras, las 4 personas que estaban dentro no pudieron evitar girar sus miradas hacia Shikime Natsu. Las acciones de este tipo son realmente incomprensibles. Kamuro Masumi pensó que Shikime Natsu los detendría desde el principio o tomaría una foto y se lo reportaría directamente a un profesor. Nunca hubiera imaginado que tomaría una foto y luego provocaría a la otra parte. ¿De qué tonterías estás hablando? Solo estábamos jugando, ¿no? Al oír la voz de Shikime Natsu, un chico de cabello largo, con raya al medio y de color púrpura rojizo se giró. Lo miró con una sonrisa, sin mostrar miedo ni ninguna otra emoción en su rostro. Las habilidades de actuación de este chico eran mucho mejores que las de Kamuro Masumi. No, eso es cierto. Uno de los chicos también habló, aunque tenía la cara magullada e hinchada por el juego. Parecía que tampoco querían que la escuela se enterara, o no habrían elegido un rincón tan pequeño como este. Aquí no había cámaras. ¿Crees que la escuela creerá tu historia? Shikime Natsu agitó el teléfono en su mano. La grabación estaba ahí. Originalmente había planeado usar su cámara, pero con Kamuro Masumi cerca, Shikime Natsu sintió que no debía hacer trucos de magia. ¿En realidad fue grabado? En serio, ya lo había comprobado, no había nadie. ¿De dónde salió este tipo? Son 2. Esto es un malentendido. ¿Por qué no hablamos como es debido? Mientras hablaba, el chico del medio comenzó a moverse hacia Shikime Natsu, pero Kamuro Masumi rápidamente jaló a Natsu hacia su lado, restableciendo una distancia segura entre ellos. ¿Aún estás intentando empezar algo? Kamuro Masumi frunció el ceño y miró al chico con raya al medio con evidente fastidio. Esta zona está dentro del alcance de las cámaras de vigilancia. La esquina en la que se encontraban no lo era, pero la zona de la que acababan de salir sí lo era. Kamuro Masumi era bastante sensible a la ubicación de las cámaras. Al oír esto, la expresión del chico de la raya al medio se oscureció visiblemente. ¿Qué deseas? Solo quiero detener la violencia en la escuela. Son todos compañeros, ¿verdad? Golpearse así no está bien, ¿verdad? Deberían intentar llevarse bien. Shikime Natsu dejó escapar una leve risita, su mirada se encontró con los ojos del chico con la raya al medio, sin dudarlo mientras guardaba su teléfono en su bolsillo. Bien, tú ganas. Me rindo. No volveré a usar la violencia contra ellos. ¿Puedes borrar esa grabación ahora, vale? No. Shikime Natsu se negó rotundamente. En ese instante, el chico del medio se lanzó hacia adelante en unos pocos pasos, lanzando un puñetazo dirigido directamente a la cara de Shikime Natsu. ¡Qué crueldad! Incluso golpearías a quien intentara detener la pelea. Shikime Natsu levantó rápidamente su brazo para bloquear el golpe, el sonido de los nudillos chocando con el hueso de su muñeca resonó en el aire. Eso realmente dolió. Shikime Natsu sintió que la sensación le subía por el brazo y sonrió. Por suerte, estaba en bastante buen estado, así que el dolor era tolerable. Tu puñetazo duele, pero, no eres rival para mí. Con eso, Shikime Natsu contraatacó inmediatamente, torciendo los brazos del chico con la raya al medio detrás de su espalda y pateando la parte posterior de la rodilla de Ryuen Kakeru, obligándolo a caer al suelo. Esto es defensa propia. ¿Podemos tener una conversación apropiada ahora? Shikime Natsu dijo con una sonrisa relajada. Por suerte, había un grupo de delincuentes cerca de su casa, y para evitar ser intimidado, Shikime Natsu se había entrenado bien. Me es imposible borrar esta grabación gratis. Sin embargo, te ofrezco un trato. Cualquier cosa de esta escuela se puede intercambiar, incluida esta grabación. 50.000 puntos y la borro. ¿Qué te parece? Cuando el chico de la raya al medio fue derribado por primera vez, su rostro estaba lleno de desafío, pero después de escuchar las palabras de Shikime Natsu, de repente se quedó en silencio. Trato. Shikime Natsu miró al chico de la raya al medio con sorpresa. ¿De verdad era tan fácil lidiar con él? Entonces sígueme. Shikime Natsu lo soltó. Si este tipo hubiera sido un poco más fuerte, le habría resultado difícil, pero por desgracia, no había dudas. Vengan todos ustedes también. Se suponía que eran 3 contra 1, ¿no? ¿Cómo no pudieron controlarlo?
La mirada de Shikime Natsu se posó en las dos figuras bastante desaliñadas. El chico negro no parecía tener heridas, pero los otros dos tenían varios moretones. Este tipo no se contuvo. Y... Muy bien, díganme sus nombres. Soy Shikime Natsu de la clase A. Justo cuando el chico estaba a punto de explicarle, Shikime Natsu lo interrumpió. No le interesaba mucho escuchar la razón. El chico con raya al medio se llamaba Ryuen Kakeru, la chica era Ibuki Mio, el chico era Ishizaki Daichi y el chico negro era llamada Alberts. ¿Esto realmente está bien? Kamuro Masumi miró al grupo con cierta vigilancia. Está bien, está bien. Shikime Natsu agitó su mano con desdén. Aquí estamos. Hagamos la transacción aquí. Después de agregar la información de contacto de Shikime Natsu, Ryuen Kakeru rápidamente le transfirió 50.000 puntos. Este tipo estaba sorprendentemente dispuesto a ceder. 50.000 puntos equivalían a 50.000 yenes. Perder 50.000 puntos justo al empezar la escuela era un gran problema. Claro, lo más importante era que probablemente pensaba que ganaría 100.000 puntos cada mes, ¿verdad? Los puntos han sido transferidos, pero tienes que responderme una pregunta. Ryuen Kakeru guardó su teléfono y miró a Shikime Natsu con una expresión seria. Al ver la expresión de Ryuen Kakeru, una sonrisa se dibujó en el rostro de Shikime Natsu. Este tipo no era solo un imbécil después de todo. Había estado inusualmente silencioso de camino hacia aquí. Así que este era su objetivo. Este tipo probablemente me oyó mencionar que todo en esta escuela se podía intercambiar. Debió tener sus propias dudas sobre las reglas de la escuela, y al ver que yo parecía saber algo, quiso sacarme información, ¿no? Eso costará extra. Shikime Natsu dijo con indiferencia. Ryuen Kakeru le transfirió otros 10.000 puntos a Shikime Natsu. Esta acción le iluminó los ojos. Este tipo no trataba el dinero como tal. Pregunte lo que quiera. Shikime Natsu admitió que lo habían comprado. ¿Qué quisiste decir cuando dijiste que todo en la escuela se puede comprar? Al escuchar la pregunta de Ryuen Kakeru, Ishizaki Daichi y los demás quedaron atónitos. ¿Acababa de ceder 10.000 puntos por eso? Es literal. Por ejemplo, la grabación de tu pelea y esta información se pueden comprar. Incluso, los castigos se pueden borrar con puntos. Esa última parte fue inventada por Shikime Natsu. Como Mashima Tomo ya había dicho que se podía comprar cualquier cosa, pensó que era una suposición lógica. En cuanto a comprarle información sobre las reglas de la escuela a un profesor, Shikime Natsu no tenía intención de revelarlo. Seguía esperando obtener otra ganancia. Claro, si Ryuen Kakeru era lo suficientemente inteligente, no le sería imposible averiguarlo. La pregunta era, ¿cuánto tardaría? ¿Cuánto sabes realmente sobre esta escuela? La mirada de Ryuen Kakeru se posó en Shikime Natsu. No podía entender a este tipo. ¿Cuánto tiempo llevo inscrito? No sé más que tú. Ahora, si no hay nada más, pienso ir a almorzar. Shikime Natsu les dio la pista para que se fueran. Después de confirmar que Shikime Natsu había borrado por completo el video, Ryuen Kakeru le dio una última mirada antes de irse con su grupo. ¿De verdad es tan fácil ganar dinero? Así de fácil, conseguiste 60.000 puntos. Kamuro Masumi no pudo evitar quejarse. La generosidad de Ryuen Kakeru la había dejado atónita incluso a ella. La información tiene su valor correspondiente. Vamos, hora de comer. Shikime Natsu se levantó. La cafetería estaba menos concurrida ahora. También ofrecía un menú gratuito de verduras silvestres. Parecía que incluso quienes no tenían puntos podían sobrevivir en esta escuela. Yo invito. Como agradecimiento por esa botella de agua. Kamuro Masumi giró la cabeza, su mirada parpadeante aparentemente incapaz de encontrarse con la de Shikime Natsu. No hace falta. Acabo de ganarme una buena propina, así que te invito. Además, fuiste muy majo allá. ¿Te preocupaba por mí? Por supuesto que no. Al escuchar esto, todo el rostro de Kamuro Masumi se puso rojo mientras lo negó vehementemente. Al recordar sus acciones innecesarias, Kamuro Masumi se arrepintió. Este tipo obviamente podía encargarse de Ryuen Kakeru solo, pero no se lo dijo, dejándola preocuparse por nada. Pide lo que quieras. Adelante. Dijo Shikime Natsu magnánimo. Te comeré hasta la pobreza. Mirando la mirada ligeramente burlona de Shikime Natsu, Kamuro Masumi pensó con saña. Espero que ese chico, Ryuen Kakeru, se convierta en el líder de la clase C. Shikime Natsu comentó con un suspiro. ¿Por qué? Kamuro Masumi preguntó inconscientemente. ¿Por qué es tan generoso con su dinero? Claro. Si él gobierna la clase, la mayoría de los puntos de la clase seguramente estarán en sus manos.
Será mucho más conveniente estafarlo entonces. ¿Qué tipo más cruel? ¿Tiene que ser tan franco sobre sus pensamientos? Durante toda la comida, Shikime Natsu no activó ningún CGE, para su decepción. Parecía que, después de todo, no se uniría a la iglesia de Masumi. Oye, ¿qué es esa mirada de decepción que me estás dando? Al notar la mirada de Shikime Natsu, Kamuro Masumi se sintió extremadamente molesto. ¿No era esa mirada demasiado grosera? No, solo estaba distraído. Shikime Natsu simplemente lo ignoró. Entonces, ¿es hora de volver al aula para presentarnos? Pero tengo muchas ganas de volver a dormir. Como era de esperar, una vez que uno está lleno, solo quiere dormir. Shikime Natsu bostezó mientras una ola de somnolencia lo invadía. Su aparición hizo que Kamuro Masumi frunciera el ceño. ¿Cómo podía ser tan poco confiable? Tú fuiste quien lo decidió. Solo faltan 20 minutos para la hora acordada. Kamuro Masumi sacó su teléfono y le mostró a Shikime Natsu el mensaje que había enviado. Está bien, lo entiendo. No me di cuenta de que estabas tan ansiosa por presentarte, Masumi. Shikime Natsu reveló una sonrisa sugerente. No lo soy. Kamuro Masumi estaba a punto de estallar de ira. ¿De qué demonios estaba hablando este tipo? ¿Por qué siempre parecía que sus conversaciones no eran las mismas? Claro que la señorita Kamuro no tenía ningún deseo de estar en la misma onda que Shikime Natsu. Cuando los dos regresaron al aula, ya había bastante gente allí. Ahora, parece que se llevan bastante bien los dos. La mirada de Sakayanagi Arisu se posó en Shikime Natsu y Kamuro Masumi. También habían llegado juntos a la ceremonia de apertura. Que su relación hubiera llegado tan lejos en tan poco tiempo. Claro. Al fin y al cabo, somos compañeros de escritorio. Es normal que tengamos una buena relación. Shikime Natsu asintió. No tenía intención de ocultar nada. En cuanto a Kamuro Masumi, ignoró por completo lo que pensaran los demás y regresó directamente a su asiento, con aires de advertencia. Ya casi todos están aquí, así que empecemos con las presentaciones. Como yo lo propuse, yo empezaré. Me llamo Shikime Natsu. Me gustan muchas cosas, pero mi favorita es coleccionar fotos. No me gustan los pimientos verdes, no se me ocurre nada más por ahora. Bien, ahora sí. La mirada de Shikime Natsu cayó sobre el primer estudiante junto a la puerta. Yo. Me llamo Sanada. No tengo nada que me guste especialmente. En cuanto a lo que me disgusta, probablemente cualquier cosa demasiado arriesgada. Era un chico bastante amable con gafas. En cuanto a su apariencia, era el mejor de la clase. Si Shikime Natsu tuviera que calificarlo, diría que estaba por debajo de mí. Luego vinieron Machida Kouji, Morishige Takurou, Kitou Ayato, Yamamura Miki, Morishita Ai. En cuanto a Shiraishi Asuka y Nishikawa Ryouko, son del arco del tercer año, que el autor no ha leído, por lo que es fácil escribir las OP. Por lo tanto, no se describirán en detalle. Shikime Natsu se fijó en las chicas guapas de su clase, porque solo ellas serían seleccionadas para un CG. Claro, esa era solo una de las condiciones. No todas serían elegidas. Bien, nos retiramos por ahora. Hashimoto, Totsuka, cuento con ustedes dos. Ah, y Hashimoto, deberías fijarte en el número de estudiantes de último año. Fíjate si cada clase tiene 40 personas. Estas pocas frases simples realmente hicieron que Shikime Natsu pareciera un verdadero líder. Entendido. Déjamelo a mí. Hashimoto Masayoshi sonrió y asintió, con un destello de alegría en sus ojos. Parecía que su líder sabía algo otra vez. Si podemos comprar las reglas de la escuela a los estudiantes de último año a un precio bajo y luego venderlas, haremos una fortuna. Totsuka Yaiko sonreía, como si ya pudiera vislumbrar ese futuro. Incluso si lo repartieran equitativamente, mejoraría su vida, además de que podría conseguir 100.000 puntos el mes que viene simplemente por comportarse como un buen estudiante. Cuento contigo, Totsuka. Una vez que encuentres un objetivo adecuado, déjame el resto a mí. Shikime Natsu asintió. Pensó que sería bastante preocupante dejar que Totsuka Yaiko manejara las negociaciones directamente. Ningún problema. Totsuka Yaiko aceptó de inmediato. Era su primera misión. No podía arruinarla. Tras las presentaciones, los estudiantes se marcharon, algunos en grupos y otros solos. Al fin y al cabo, no les quedaba nada por hacer, Acababan de llegar a la escuela y querían echar un vistazo. Estoy deseando conseguir un buen resultado. Sakayanagi Arisu soltó una risita suave, con sus ojos morados fijos en Shikime Natsu. Por su mirada, Shikime Natsu no pudo descifrar qué clase de persona era Sakayanagi Arisu. Claro, su habilidad para hacer trampa ya lo había juzgado.
Un niño presumido. A juzgar por sus interacciones hasta el momento, Sakayanagi Arisu se comportaba con bastante normalidad. Al menos a ojos de Shikime Natsu, solo era una chica ligeramente lista, nada más. En efecto. Shikime Natsu asintió de manera superficial. Bueno entonces, discúlpeme, me voy. Sakayanagi Arisu se fue, apoyándose en su bastón. Voy a la tienda a comprar algunas cosas de primera necesidad. ¿Quieres venir? En un abrir y cerrar de ojos, solo él y Kamuro Masumi quedaron en el aula. Shikime Natsu aprovechó la oportunidad para preguntar. No gracias, vuelvo. Kamuro Masumi se negó rotundamente sin dudarlo un instante. Habían sucedido demasiadas cosas hoy, y necesitaba ordenar sus pensamientos. Está bien, qué lástima. Espero poder ir a la tienda contigo la próxima vez, Masumi. Shikime Natsu tenía una mirada de arrepentimiento en su rostro, pero la comisura de su boca estaba curvada en una sonrisa. Eso es realmente molesto. No habrá una próxima vez. Su negativa fue tan tajante como la anterior. Sin embargo, tras tomar su mochila, Kamuro Masumi no se apresuró a irse. En cambio, se detuvo un momento, aparentemente esperando a Shikime Natsu. ¿Me estás esperando? Shikime Natsu miró con diversión al algo incómodo Kamuro Masumi que estaba de pie a un lado. Simplemente siento lástima por ti. El camino a los dormitorios y a la tienda es el mismo en un tramo. Kamuro Masumi desvió la mirada y explicó. Está bien, muchas gracias entonces. Shikime Natsu se acercó a Kamuro Masumi con una expresión de agradecimiento, lo que la hizo sentir una ligera necesidad de golpearlo. ¿No vas a coger tus cosas? Kamuro Masumi miró las manos vacías de Shikime Natsu y no pudo evitar recordárselo. No, no hace falta. Dejaré mi bolso aquí. De todas formas, no hay nada dentro. Shikime Natsu negó con la cabeza y los dos salieron, uno tras otro. Cuando llegaron a la tienda de conveniencia, Kamuro Masumi realmente no esperó a Shikime Natsu y se fue sola. En cierto modo, se podría decir que cumplió su palabra. No le prestó atención a Kamuro Masumi, porque Shikime Natsu realmente necesitaba comprar las necesidades diarias. Me preguntaba por qué sentí un escalofrío al entrar en la tienda. Resulta que me encontré con un pervertido, quiero decir, Horikita. Shikime Natsu estaba a punto de decir inconscientemente la palabra pervertido, pero se la tragó bajo la mirada depredadora de Horikita Suzune. Esa broma fría no tiene ninguna gracia.